Buenos días a todos, buenos días a todos y felicidades a toda esa comunidad religiosa católica del país que hoy, con motivo del 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, se ha levantado, estoy seguro, haciendo profundas reflexiones espirituales y que disfrutó anoche la alborada de la Virgen que comenzó a las 9:30 y que se transmitió por nuestros canales, por los canales de Televicentro. Me imagino que hoy los hondureños de toda la geografía nacional, o muchos hondureños en toda la geografía nacional, se han movilizado para estar en Tegucigalpa, escuchar las misas y participar de esta fiesta para toda la religiosidad católica de Honduras. Como es viernes, seguro que este fin de semana también habrá mucha concurrencia, habrá mucho público en la Basílica Menor de Suyapa. Vamos en este frente a frente a tener conexiones precisamente con ese lugar para escuchar a la gente. Segundo, el tema de hoy. El tema de hoy que no es nada nuevo su discusión o debate en el país. Pero este servidor de ustedes cada día se asombra del nivel de violencia, de la cantidad de muertos. Seguramente usted dirá ahora que me escucha, es un tema trillado, eso tiene décadas. Pero cada día uno se siente, y se lo digo con toda franqueza, y eso motivó que decidiéramos hacer este programa hoy, más impotente y se siente más frustrado de ver la manera como se mata en Honduras. Yo creo que el cardenal Rodríguez, al oficiar una homilía hace 3 semanas, ni tenía pensado decir una frase que ya la voy a decir, pero en algún momento se sintió como yo me sentí ayer, como frustrado, desesperanzado de ver tanta muerte violenta en Honduras. Y dijo él, con razón la gente está huyendo del país, porque aquí hay demasiada violencia, demasiada inseguridad. Sale uno de la casa y no sabe si va a regresar. ¿En qué circunstancia podría morir la persona? Siempre uno sale con esas reflexiones. Aunque salgamos pidiéndole a Dios protección, aunque tengamos la certeza que el Creador nos protege, es que cuando uno ve este panorama diario, se arruga, se entristece, se conmociona, se frustra con la facilidad que el hondureño le quita la vida a otros. Yo no digo que somos Estado fracasado, pero que para que haya un Estado fracasado se tienen que reunir, o el Estado debe tener otros elementos, otras características que no hemos llegado a ellas. Pero hay algunas veces que le pasa por la cabeza a uno que el Estado de nosotros está muriendo. No solo es la muerte física producto de la violencia, sino la sensación que eso genera al no ver que reaccionamos para mitigar, para poner coto, para frenar esas actitudes salvajes de matar, como se mata todos los días a los semovientes para llevar carne a los comercios. Yo venía reflexionando sobre este tema hoy con la muerte de este señor Plutarco Ruiz, que asesinó a 2 hermanas en noviembre de 2014. Es cierto que todo mundo condenó la manera salvaje como este individuo que ven en pantalla mató a las 2 hermanas. Pero ayer lo mataron a él de 3 balazos en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara.
Y lo mataron con armas de fuego, como digo, y uno se pregunta si es la cárcel de máxima seguridad del país, así nos la vendieron. ¿Y cómo es posible que privados de libertad, que ahí están pasando condenas, hayan conseguido un arma de fuego para matar a este individuo, a Plutarco Ruiz, que repito, él mató violentamente a 2 hermanas, pero está pagando la pena? Esa es la condena del Estado democrático y el Estado de Derecho, encerrarlo por 45 años. Pero alguien consiguió el arma, o algunos, 2, 3, consiguieron un arma de fuego y lo mataron. Bueno, y no hay policías, no hay militares. ¿Cuál es la seguridad que tienen esas cárceles? Esto es frustrante. El alto índice de impunidad en Honduras aquí se mata porque buena parte de los crímenes quedan sin resolverse. Y yo siento que muchas veces con facilidad cualquiera trata de solucionar sus conflictos matando al vecino, matando a otra persona, porque sabe que muy difícilmente las investigaciones conduzcan a establecer la identidad del autor o los autores de los crímenes. Pues miren, ayer matan a este y quien consiguió el arma y cómo la metieron el arma a la penitenciaría. Ahí tuvo que haber complicidad, tuvo que haber una comisión, un pago para que la autoridad respectiva fuera sobornada. No sé quién, no puedo identificarlo, pero de otra manera no puede meter armas de fuego usted a las cárceles. Pero en la cárcel de máxima seguridad alguien metió un arma de fuego para matar a este muchacho. Por eso mismo, y pensando que hoy es el 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, que habrán muchas oraciones, muchos rezos, pidiéndole a la Virgen que interceda, que conste, yo, por mi formación religiosa, creo que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús, ¿verdad? Así me enseñaron desde pequeño y no lo puedo decir de otra manera. Pero también sé lo que significa la mamá de Jesús. Pues este día en que muchos hondureños le piden a María que interceda por su familia, que interceda por cualquier problema que esté pasando en lo individual, alguna persona o en lo familiar, habrán de repente muchas oraciones pidiéndole por Honduras. Yo se los digo, yo pido por Honduras y le digo, Dios, frena esta violencia bárbara, frena este salvajismo, este diablo que andamos metidos los hondureños. Frena esa continua matanza que ocurre en Honduras, se los digo con toda franqueza. Yo soy un hombre temeroso de Dios y cuando oro pido, frena esa muerte indiscriminada de mujeres. Aquí matamos niños, matamos mujeres, matamos ancianos. Aquí nos matamos entre nosotros como si fuéramos animales. Gastamos plata en seguridad, gastamos dinero en los militares. Son miles de millones de lempiras y no están dando los resultados que deberían dar. Claro, yo sé que 10,000, 15,000 policías no van a mitigar ni frenar la violencia, que hay que combatir las causas estructurales que nos tienen violentos. Pero la verdad es que uno con todo lo que gasta el país en seguridad, pide un poco más y exige un poco más. Creo que hoy no tuvieron valor los policías de venir aquí, porque sabían que tendrían que debatir. Pero alguien debe hacer algo. O ya nos parece tan normal, tan natural esta matanza de Honduras. Y hoy le voy a preguntar a Migdonia, cada día los policías, porque cada quien trata de salvar su administración. Cada director general de la policía, cada ministro de seguridad trata de salvar su periodo.
y empieza a comparar que hay menos muertos que el año anterior o que en la administración pasada. Pero la percepción que tiene uno es que aquí no disminuye la matanza salvaje entre los hondureños. Creo que estamos siendo muy complacientes con los órganos de seguridad. Muy complacientes con los órganos de seguridad. Insisto, yo tengo un poco de formación para entender que la policía no va a resolver el problema a cabalidad, que hay que resolver la inequidad, la desigualdad, que hay que crear condiciones para que el hondureño se sienta mejor viviendo aquí, con salarios dignos, sabiendo que si hay una enfermedad en su casa tendrá dinero, si es que el hospital público no tiene lo que él requiere de visitar un hospital privado, sin tener que quitar prestado o ir a robar para pagar un hospital privado. Yo sé que hay que crear bienestar, hay que crearle posibilidades a la juventud de esperanzarse y de creer que tiene futuro en Honduras. Y que eso solo se materializa cuando tenemos políticas públicas capaces de construir un Estado de Derecho que nos permita ser atractivos para atraer la inversión, para atraer capital, para que ese capital invierta, genere empleos, empleos dignos, mejorar la educación también para respaldar buenos salarios con educación de calidad. Porque hay veces que exigimos de entrada, venimos saliendo del colegio y esperamos encontrarnos con 50,000, 60,000 empiras de salario y muchas veces sin la calidad profesional. También es bueno entrarle a eso, a mejorar la educación. Así que en esta mañana de reflexión espiritual, donde hay ternura en nuestros corazones, claro que hay ternura por una festividad religiosa que se celebra desde hace mucho tiempo, démosle espacio también a esa oración a Dios para que calme a Honduras, para que calme a la sociedad. Yo sé que todo esto tiene que ir acompañado de políticas claras, de ejecutorias claras, porque sumado a la fe está lo que nosotros como Estado podamos pensar, decidir y hacer. Pero no podemos seguir así en esta vorágine. Para mí, viendo a Honduras todos los días, este es el país más violento del mundo. Al final yo sé que alguien me va a demostrar con estadísticas que allá por África o allá por Asia hay gente más violenta, pero con 9 millones de personas que vivimos, con 112,000 y pico de kilómetros cuadrados, con 2 océanos, como dice el himno, con agua, con valles, con montañas, con todo lo que Dios nos permitió tener para vivir como Estado. Haber llegado a este nivel de violencia es intolerable y frustrante. Me disculpan porque me extendí, pero solo reflejo mi sentimiento esta mañana de arrechura y frustración por el país que seguimos construyendo. Violencia, más violencia, más violencia, más violencia. Y para hablar de la temática, como ya les anticipaba, esta mañana aquí en Frente a Frente tenemos... Vamos a ver dónde me dejó producción los nombres, que yo los conozco a los dos, pero quiero ver el papel que me dejaron con los nombres respectivos, que posiblemente me los dejaron, pero en mi momento de emotividad ahora mismo confundí las hojas. Aquí lo tengo. No estaba culpando a nadie. Migdonia Ayestas, aquí a mi lado izquierdo, es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida, Migdonia. Muchas Bienvenida. Gracias, Renato, por esta invitación, sobre todo por ese paso que dio sobre una realidad que nos afecta a todos y sobre todo porque nos hemos acostumbrado a la violencia y la criminalidad que hace que vaya ganando terreno y que se vaya naturalizando y que nos vayamos acostumbrando a ver tanta violencia que ya no nos parece anormal, sino más bien normal, y eso se vuelve un problema en el país. Claro, Muchas gracias. Don José Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción
de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Javi? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Renato y muchas gracias también al auditorio de Frente a Frente. Creo que es importante esa reflexión que hacía sobre y ese llamado en contra de esa normalización, de esa naturalización de las violencias en el país y ese llamado a cambiar, ese llamado a atender las causas últimas de la violencia y a provocar un poco más de ejercicio de libertad en el país y no tanto de encierro y de temor. Sí, y ya tenemos la conexión con el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado. Ya tenemos a Hugo. ¿Qué tal, Hugo? 4 décadas de conocernos con Hugo Maldonado, desde que tenía la presidencia regional del CODE en San Pedro Sula, ahora es el presidente nacional del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Muchas gracias, muy buenos días, licenciado Renato. Un placer saludar a la licenciada Migdonia y al compañero Acevedo, con quien fuimos compañeros también en el Comité de Derechos Humanos. Me es muy grato, Renato, y creo que estas 4 décadas, como lo establece usted, más la reflexión espiritual que ha hecho esta mañana, creemos que todos nos unimos a ese clamor, a ese llamado suyo, y ojalá esta morenita de Suyapa nos siguiese ayudando para hacernos reflexionar a lo interno y poder aportarle un poco, no solo a la democracia, al país y a todos los aspectos sociales y quehaceres del Estado de Derecho, sino también a los hondureños y hondureñas, que de una u otra forma nos hace falta eso, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, unos para bien y otros para mal, pero creo que conducir la vida en un camino de verdad, justicia, paz y libertad es sumamente importante, licenciado. Un gusto saludarles a cada uno de nuestros televidentes a nivel nacional como internacional. Gracias, Hugo. Y cuando yo ingresé aquí, aparte de saludar a Migdonia y a José Javier, les hablé de que, miren, en los países donde hay más respeto de la ley, no le permitirían a un grupo de camioneros bloquear las 2 vías principales de ingreso a la capital de Honduras. Es que en otros países, para hacer un movimiento en la calle, para movilizarse en la calle, se pide permiso. Hay un ente que autoriza. Y yo no estoy contra nadie, en lo absoluto, no estoy contra nadie. Pero no es posible que hoy tengamos la entrada a Tegucigalpa por la carretera del norte bloqueada. No es posible que tengamos bloqueada la carretera del sur. ¿Cuál es el problema? Desde hace días se tomó la decisión, meses diría yo, que todos esos camiones pesados que ingresan a la ciudad solo podrían hacerlo en la noche para evitar el tráfico vehicular. Y a mí me parece una medida inteligente. Y además, dicen que están protestando porque les cobran una cuota adicional porque son carros pesados, y los carros pesados, y como toda la vida andan con sobrecarga porque en Honduras nadie pone orden, afectan las calles de la ciudad, de por sí ya con un pavimento débil, deteriorado, viejo, mal hecho. Entonces uno se pregunta, ¿por qué con tanta facilidad cualquier gremio le bloquea las arterias principales de la economía nacional? No, yo creo que también la gente le ha perdido respeto a la autoridad. Y sobre todo, presidenta Xiomara Castro, Xiomara como le dicen los de Libre, o Xiomi en diminutivo como diría cualquiera. En la medida que ustedes no ejerzan o no impongan el orden, la gente por cualquier reivindicación o demanda va a alterar la normalidad. Y a mí me parece que no es normal que la capital de Honduras tenga sus 2 principales vías bloqueadas simplemente porque
los camioneros dicen que es malo la decisión que se tomó de no permitirles que ingresen en el día cuando hay un tráfico vehicular bárbaro en la ciudad. Se quiso poner orden. Ingresen de 7 de la noche a 7 de la mañana, carros pesados para surtir, para descargar lo que tengan que hacer o que transportan para que funcione la capital. Y además, como siempre andan con sobrecarga, paguen algo adicional por si arruinan las carreteras o las calles de la ciudad. A mí me parece que eso es un pensamiento civilizado, pero no, en desacuerdo por esas medidas, tienen bloqueadas estas calles. Y así, rápidamente, antes de comenzar con el debate del tema central, Carlos Llanes, tú te ubicas en la salida de la carretera del sur. ¿Ya terminó el bloqueo, Carlos? Muy buenos días, Renato. Bueno, este tema de las protestas no es tan parecido al flagelo de la violencia, que es el tema principal de este foro, pero sigue siendo un problema social en el país. Ubicados desde la salida que de la capital va hacia la zona sur, aquí se encuentran dirigentes del transporte porque es uno de los objetivos para hacer tomas en los próximos minutos, en las próximas horas, dependiendo de cómo avancen las pláticas con las autoridades edilicias. Don Santos Pavón, explíquenos hasta dónde van a llevar ustedes estas acciones el día de hoy. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, estamos, pues ya hemos tomado la carretera del norte, la que es la salida hacia San Pedro Sula. Empezamos ayer y toda la noche hemos estado apostados en aquella zona, pero sabemos de la situación que está habiendo en la capital por lo que es la celebración de las fiestas de la Virgencita de Suyapa, y no queremos que el pueblo hondureño nos vea mal. Los feligreses tienen que siempre ir a cumplir sus promesas y todo eso, y nosotros no queremos obstaculizarles el tráfico. El problema de nosotros es con las imposiciones que nos está haciendo el señor alcalde de la capital, con unas multas exageradas y cosas que pretende hacer, que saquemos permiso. Eso no va a solucionar el problema de la capital, el problema vial. Los problemas se le buscan soluciones, no crear más problemas, porque si nos imponen multas y sacar permisos y todo eso, al final quien pague es el pueblo hondureño. Nosotros lo que queremos es llegar a un consenso con él. No queremos más imposiciones y queremos regular también lo que es el tiempo que él ha prohibido la entrada a la ciudad capital. Entendemos que hay que buscar formas y él lo está haciendo, buscando soluciones, pero a lo mejor no fue bien asesorado porque 12 horas es exagerado. Nosotros pretendemos de que si nos va a marginar por tiempos, que sea de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, que es la hora pico en horas de la mañana. Problema que ha sido no solo de Tegucigalpa, sino de otras ciudades como San Pedro Sula. Pero también hay cosas que se pueden hacer, no solo multando se solucionan los problemas, también sería importante de que vaya pensándose en un proyecto a largo plazo, unas centrales de abastos para nosotros los transportistas en las afueras de la capital, y creo que sería una buena medida si el alcalde tomara bien hacer algo por el pueblo hondureño y por la ciudad capital. Muy bien, mire, Renato, en este momento la carretera hacia el sur, aquí están circulando de manera lenta los vehículos, pero que eso es normal en esta ruta. Siempre hay congestionamiento, pero ya tenemos información que están los vehículos pesados en un sector de la capital, en una de las salidas importantes, prestos para tomar las acciones de tomas de estas importantísimas arterias viales cuando los dirigentes o los organizadores ya les den el banderillazo. Es decir, que a los transeúntes en vehículos, pues que no se confíen de esta situación o de estas condiciones en las cuales se encuentran en este momento, que están circulando de manera lenta, pero sí están circulando. Porque en cualquier momento cambian los escenarios, porque estas personas están listas. A ver, don Santos, ustedes están de acuerdo con las restricciones, pero quieren que no sea durante todo el día. Estamos de acuerdo con que hay que buscar medidas para solucionar el problema de la capital, pero no pueden ser tan drásticas porque, repito, las multas o los permisos no van a solucionar el problema vehicular que tenemos en la capital. Nosotros somos 24/7, está bien que nos podemos trabajar de noche, pero hay una situación que no todas las empresas, no todos los empresarios tienen la logística para podernos atender de noche. Caso que hay es las aduanas, por decir así, los compañeros que vienen con destino hacia las aduanas, no hay quien los atienda de noche. Son cosas que creo que no las previó el señor alcalde con su corporación para antes de emitir esa decisión de marginarnos por 12 horas. Repito, al alcalde,
sería bueno de que sea de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Es lo suficiente porque son las horas pico y nosotros podemos trabajar libremente. Perfecto, bueno, y esta información ya la conoce el alcalde, tengo entendido, porque ya recibieron información que se van a reunir próximamente para poder debatir estas propuestas que tiene el sector transporte de carga pesada y a ver si es flexible el alcalde y cambian estos horarios. Así que por el momento, repito, la salida sur están circulando los vehículos, lentos sí, pero sí circulando, diferente a la salida al norte, donde sí está la protesta y han habilitado un carril para que pasen los vehículos livianos, pero hay momentos que se generan como cuellos de botellas debido a que los vehículos son tan pesados y no hay espacio para que puedan circular los demás vehículos porque se están ahí llegando todos y eso está generando pues definitivamente una situación que por el momento se bloquea por completo el paso, pero eso es lo que está manejando. También tenemos información de que ya va la grúa de la Policía Nacional para ese sector con la intención de remover estos vehículos pesados. Renato González. Muchas gracias, Carlos Llanos. O sea que los transportistas deciden. No, queremos de 6 a 9 de la mañana. Ahí sí dicen no entrar a la ciudad. Y de 4 a 7. O sea que ellos ponen los horarios. Es que esta ciudad, como tiene las calles tan angostas, la cantidad de vehículos que hay en Tegucigalpa para la poca infraestructura vial es demasiada. La verdad que en el día las calles deberían solo ser para vehículos, turismo, un poquito de carros más grandes, pero no esas rastras. Miren esa rastra lo que hizo ahí por la Universidad Autónoma de Honduras hace varios días, que arrastró a 8 vehículos. Gracias a Dios no hubo muertos. A mí lo que me causa impresión es que dice, no queremos de 6 a 9 de la mañana, queremos de 4 a 7 de la tarde. Y como el alcalde no acepta, entonces bloqueamos la carretera del norte y no dejamos pasar a nadie por la carretera del sur, porque ya lo van a hacer. No hay respeto a la ley. Es que también hay que decirlo, mientras miren una gobernante floja en cuanto a las decisiones, la gente va a anarquizar esto. Y yo lo digo con todo respeto a la institucionalidad de la presidencia. Pero si la presidencia da instrucciones a los policías, cuidadito. Yo no estoy hablando de reprimir a los manifestantes. Yo no estoy hablando de golpear a los manifestantes. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poner orden. ¿Cómo van a bloquear calles fundamentales para Honduras? ¿Cómo van a impedir que a la capital entren y salgan por la carretera del norte o la carretera del sur solo porque dicen que no les hace caso el alcalde? Negocien, hablen y alcalde, ábrase también a dialogar para que no nos ocurra esto. A mí lo que me da coraje es la facilidad con que matamos, la facilidad con que nos tomamos las carreteras. No nos importan los derechos de los demás, solo lo que nosotros queremos. No, sí hay mucha flojedad en el gobierno. Hay mucha flojedad, francamente. Aquí hay leyes para respetarlas, hay leyes para poner orden y que cada quien se centre y se supedite a esas leyes. Pero no porque a una persona se le ocurra bloquear una calle o carretera es que se lo vamos a permitir hasta que él quiera irse. No puede ser. Solo miren lo que les estoy diciendo. Lo que me acaba de decir el productor. Que lea el chat porque me dice que un menor de 2 años fue ultimado de varios impactos de bala por su primo, quien también es menor de edad en Danlí, El Paraíso. Según vecinos, el hecho ocurrió cuando los menores manipulaban un arma de fuego que pertenecía al padre de uno de ellos. Bueno, pero fue contingencial. Yo lamento la muerte del niño de 2 años. Fue contingencial según esta nota. No fue premeditación ni con alevosía, pero igual solo refleja el país violento que tenemos. Un papá descuidado dejó la pistola en una mesita, en una cama, y 2 hipotes manipulan el arma y contingencialmente se dispara el arma y mata a un menor de 2 años. Eso es parte de lo que vamos a abordar hoy con José Javier Acevedo, Hugo Maldonado y Migdonia Ayestas.
Ya solo tengo un minuto, entonces, Carlos Llanes, por favor. Ah, ya se desconectó. ¿Y Tony Munguía? Ah, bueno, porque aquella sí, la carretera del norte, aquella sí está bloqueada ahí por el Durán. Ahí nadie entra ni sale de la ciudad. Bueno. Yo creo que esto se vuelve un problema en el país. ASJ decía que más de 600 conflictos o tomas hubieron el año pasado. Este año estamos viendo mucho más conflictos que llegan a tomarse las carreteras, tomarse instituciones. Demandas sociales hay muchas, las formas como demandamos y cómo la autoridad las resuelve es la diferencia para poder tener una gobernanza en el país. Y eso se vuelve un problema porque tiene que ver con la cultura de la legalidad, que conozcamos las leyes, conocimiento de la ley y cómo las aplicamos. Pero sí, no es la autoridad que aplica las leyes y son la gente, los grupos organizados que la están aplicando, como en este caso, tomarse la carretera. Yo estaba, cuando lo miraba, me preguntaba, ¿cuánto gasto de combustible a la semana desde la salida del sur hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Y mi sueldo es el sueldo de una profesora y además que en este país no te aumentan y con todas las carestías que hay, entonces estos no se ponen a pensar. Además, en un día que la gente viene y que los católicos vamos a ver a la Virgen de Suyapa y a rezar, a orar, a lo que quieran. No les importa. Y no les importa. Aunque dicen, lo lamentamos, pueblo, Sí, dice. pero Si lo lamentaran, no hicieran eso. Y no vieran nuestros bolsillos que gastamos tanto. Y ahí es donde se vuelve un problema porque lo que estamos, como decía usted, forzando a la autoridad que tome una decisión que solo les conviene a ellos. Y a los que conducimos todos los días para ir a nuestro trabajo y gastamos tanto combustible, ¿cómo le vamos a decir a la autoridad que también nos beneficie a nosotros? Por eso la autoridad debe imponer las leyes y nosotros debemos conocerlas para respetarlas. Y eso se llama cultura de la legalidad. Pero en Honduras lo hemos perdido y ahí es donde está el problema. Porque todos queremos hacer lo que nos conviene. Y entonces, ¿para qué elegimos autoridades? No es para que nos gobierne. Así como en el tema de seguridad, todos quisieran andar un arma de fuego. Obviamente yo no, porque estoy en contra de las armas de fuego. Así es. Pero todos quisieran protegerse para ver si un delincuente me hace algo, lo mato. Y eso se llama justicia por mano propia. Por eso es que todos en nuestro colectivo le damos al Estado, al gobierno, la autoridad. ¿Para qué? A través de instituciones que corresponden, como la Policía Nacional, en este caso, que es la de seguridad, nos ayude a los ciudadanos y nos proteja. Servir y proteger es el lema de la Policía Nacional precisamente por eso. Y por eso es que pagamos los impuestos, que nos los cobran hasta por el maíz y los frijoles y los huevos que están tan caros, ahí los cobran también y lo que hacemos es eso, para que ellos nos atiendan nuestra necesidad de seguridad y que se tomen las calles, que se tomen un edificio, una institución, nos afecta a todos. Y al final, ¿qué es lo que están haciendo? Forzando a la autoridad que haga lo que ellos quieran. Entonces la pregunta es, ¿y para qué vamos a elecciones? ¿Para qué elegimos nuevos gobiernos municipales y autoridades gubernamentales? Ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos empezar a entender que necesitamos conocimiento, que necesitamos conocer las leyes, pero también ser respetuosos de las mismas. Sí, a la policía se le ha dado autoridad y parece que la policía no sabe hacer con la delegación de autoridad que se le ha otorgado por el Estado. Fíjese que yo con el tema de la Divagna, realmente cuando analicé que llegaron a la posta policial y llegaron a matar a un policía, sentí primero pesar. Pesar, tristeza. Después, Yo me sentí triste también, Migdonia. Y después dije, empecé a analizar, ¿y cuál es la cohesión social? Esa relación policía-comunidad, que la comunidad no llegó a ayudar a esa posta policial para que intentaran, imagínense que mataron a uno, que se hubieran matado a más. ¿Cómo hubiéramos salido? Un país que no respeta nada, ni siquiera las autoridades. Claro. Por eso es que es importante el tema de la cohesión social, la confianza que debemos tener en nuestras autoridades y la relación, para ganar esa confianza, la relación de policía-comunidad que debería tener. Porque cuando uno ha sufrido que un familiar haya muerto violentamente,
violentamente y que la autoridad nos diga cualquier cosa. Y ver eso, solo me puse a pensar en esta familia de Danlí, que le llevaron el cuerpo de un joven de 23 años que por ayudar a este país en el tema de seguridad lo mataron. Claro. Y no es que andaba delinquiendo, no es un policía corrupto, era un policía que estaba en el cumplimiento de su deber. ¿Y qué pasó? Hemos perdido esa autoridad en los territorios y que la delincuencia organizada, porque incluyendo a las maras y las pandillas, las bandas delincuenciales y al crimen organizado, ganaron terreno y son los que administran este territorio. Ese es el pesar que a uno le da. Tony Munguía, Tony, estás en la posta del Durazno, en la salida al norte, pero ahí sigue el bloqueo, ¿verdad? Ahí sigue el bloqueo. Bueno. Ya vamos a ir con don José Javier Acevedo, porque ya entramos de lleno en el análisis esta mañana de lo que nos está pasando. Y Hugo Maldonado, pero primero me dice la producción que tengo que ir a la pausa comercial. En tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Majestuosa alborada en honor al 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, destaca tunota.com. Si la oposición entrega el poder de la Corte Suprema de Justicia, sacrificaría la democracia. Dice un pastor que se llama Roy Santos. ¿Cómo le dan cabida a los medios a la opinión de este pastor Roy Santos? Ahí tiene unas posiciones. Y hay veces que sorprenden, pero bueno, los medios le dan cabida con frecuencia. Son algunos de los titulares que aparecen a esta hora en tunota.com. Si usted quiere saber el contenido de los titulares que yo he leído, pues lo invito a que entre ya rápidamente a Tu Nota. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, yo tengo un buen amigo, pero este es el problema en Honduras. Y el buen amigo es Juan Carlos Segovia. Yo estimo mucho a Juan Carlos Segovia, fue presidente de la DIPE. Y yo pensaba que Juan Carlos iba a estar a tono con lo que estamos diciendo nosotros. Pero miren lo que me dice. No, Renato. No es en un escritorio que se deciden las cosas de transporte. Es radical la restricción de circulación de equipo pesado de 7 a.m. a 7 p.m. en la capital. Un ejemplo, no es seguro que las pipas de combustibles transiten de noche, madrugada por razones obvias, tipos de carreteras. La inseguridad incrementaría drásticamente. Pone en evidencia que en el Distrito Central no hay personas que entiendan el problema vial integralmente. Esa decisión de prohibir la circulación de equipo pesado de 7 a.m. a 7 p.m. fue impulsiva, sacada de los pelos. Juan, pero tú lo dices porque eres parte interesada, porque tienes gasolinera. Y de repente vas a gastar un poquito más y la gente llega a descargar la gasolina a tus estaciones de 9 de la noche a 7 de la mañana. Pero ya estás velando por tus intereses. Tú estás velando por tus intereses. Si aquí con tanto camión pesado entre 7 de la mañana y 7 de la noche, aquí no se puede circular en la ciudad, Juan Carlos. Pero como a ti no te conviene, dices que está mala la decisión de la municipalidad. Ese es el problema. Cuando tenemos que sacrificarnos nosotros, no queremos. Entonces no vamos a resolver esto. Miren que José Javier Acevedo tiene una reflexión. Ya le vamos a entrar al asunto de la matanza en que vivimos los hondureños, de quitarnos la vida como animales, pero tiene una reflexión de este asunto de los transportistas que sin más ni más dicen: me tomo esta carretera. Dice él que el día que hayan leyes, como en Suecia, en Finlandia, en Noruega, que son los países más felices del mundo, que el ilícito se paga con multas fuertes, que duelen. Y por eso es que esa gente es respetuosa de la ley, porque dice, antes de pagar 15.000 euros por una infracción, mejor respeto la ley. Y ahí la multa, entre más gana dinero la persona, más alta es la multa en esos países. Ahí son los países más felices del mundo, son respetuosos de la ley, porque saben que si la infringen, les caen multas pesadas. Y nadie quiere gastar su pistillo
pagando una multa por irresponsable. Entonces, José Javier Acevedo tiene una reflexión que me parece oportuna e importante. Yo creo que en la medida que empecemos a aplicar la ley, en la medida que empecemos a sancionar a los responsables de violentarla, en esa medida vamos a empezar a construir no solo democracia, sino que también Estado de Derecho y a mejorar estas condiciones e impactarán en muchas otras cosas en el país. Aquí, lamentablemente, cada quien quiere su propia ley, cada quien quiere aplicar sus medidas. Cada quien quiere una ley y un cumplimiento de la ley a su antojo, a su medida. Cuando en este caso del transporte, cada vez que se bloquea las calles, que se bloquean intencionalmente la circulación, entonces suspendámosle el permiso de operación a los transportistas. Quitémosle el permiso de operación y no puede mover su equipo pesado. Y entonces cada quien va a sentir en su bolsa realmente el costo de eso. Lo vemos en otros casos, por ejemplo, ahorita en la elección de los magistrados de la Corte Suprema. Los partidos políticos no están pensando en una Corte Suprema para el país, están cada quien pensando en una Corte Suprema de acuerdo a sus propios intereses. Y eso tampoco puede seguir ocurriendo. Debemos empezar a pensar y actuar en función de los intereses generales de la sociedad, no en los particulares. Como bien decía Renato ahorita, el señor transportista está pensando en sus propios beneficios, en sus propios intereses, pero no está pensando en el colectivo. Lo vemos en las calles de Tegucigalpa, por ejemplo, cuando una rastra empieza o va a querer descargar a las 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde, y bloquea por 1, 2, 3, 4 minutos la calle mientras está acomodándose en esta ciudad. Que retroceda una rastra en una calle de la ciudad a las 10 de la mañana, José Javier Acevedo, tú pierdes 30 minutos esperando que ese conductor pueda estacionar esa rastra. Sí, efectivamente. Entonces, ese tipo de cosas deberían poder regularse y debería aplicarse las sanciones que corresponden. Yo entiendo que a cualquiera nos duele cuando nos aplican una multa, pero en general debemos pensar no tanto en cómo le hago para violentar la ley, para evitar que me apliquen una sanción, sino cómo no cometo la violación de la ley para no tener después que pagar o buscar cómo arreglarme para no pagar la sanción. Sí, me dice Ingrid Vázquez, en las ciudades con gran tráfico esa medida se respeta. Ahora Honduras debe arreglar con 3 horarios laborales para que las aduanas estén abiertas las 24 horas. Nicaragua sí funciona, me dice. La ciudadanía tenemos años de pedir esa medida. Buen día. Tiene razón Ingrid, tiene razón. Y voy a terminar con el tema porque si no va a decir Migdonia. Nos llama para que hablemos de esa matanza indiscriminada. Pero es parte de la cultura y esto es importante porque hay factores estructurales que hacen que haya tanta violencia y esa solo hay que ponerle un paso más y evoluciona violencia. Claro, ya voy con Hugo Maldonado, pero antes está el presidente del equipo pesado, del transporte del equipo pesado, Edgardo Meléndez. Edgardo Menéndez. Edgardo, buenos días, Edgardo. Buenos días, Renato. Bueno, se te cortó la llamada. Edgardo, Hugo, ¿qué piensas? Hugo Maldonado. Hugo, pincha el audio ahí de tu tablero, de la computadora. Adelante, Hugo. Disculpa, Renato y pueblo hondureño. Yo creo que las reflexiones que hace la licenciada Ayestas, como José Javier, usted, nuestros televidentes allá en su casa, o cuando va en el carrito y está parqueado ahí 1, 2, 3 horas en la carretera del norte hacia Tegucigalpa o viceversa. Mire, nos ha tocado y a quién no le ha tocado, o el que no madruga de la salida del sur a su trabajo a Tegucigalpa. Es una situación bastante difícil. Inclusive nosotros, porque estamos hablando sobre el tema, nosotros estábamos proponiendo la vez pasada, hace 2 semanas que tuvimos una reunión con el Directorio Nacional, estábamos proponiendo varias cosas. Por ejemplo,
Bueno, si el Toncontín está ahí solo para vuelos nacionales, ¿por qué no se hace la gran terminal de buses allí para descongestionar el centro de Tegucigalpa y ver cómo se logra mitigar un poco esta situación? Porque ahí, mire, ahí se escuchan improperios, ahí se escucha, bueno, un montón de situaciones que usted de Comayagüela a Tegucigalpa lo piensa 2 veces para irse a meter en su vehículo ahí por el Congreso, por el centro de Tegucigalpa. Realmente creo que hay que esas políticas públicas encaminadas hacia el mejoramiento de toda la situación social que vive el país, porque si nunca nos reordenamos, nunca vamos usted decía, no vamos a ser felices, no vamos a querer ir a la capital, entrar y con esta situación de violencia que en el semáforo le ponen una pistola o en cualquier sector le quitan el carro, etcétera. No se puede disfrutar plenamente lo que es la capital. Y a pesar de que Suyapa está en un bulevar, imagínense los dolores de cabeza que lleva cada uno de los que transitamos por ese sector y otros sectores de la capital. Realmente, Renato, hace falta comprometernos un poco más, crear las condiciones adecuadas para que ir resolviendo poco a poco la situación, Sí. no solo del transporte, sino violencia, sino también de educación, de salud. Mire, ¿cómo es posible que un centro de salud o un hospital lo paralice un grupo de personas porque cree que ahí puede estar su puesto de trabajo? Realmente, como decíamos al principio del programa, sí, la policía tiene la autoridad y como que no se ha dado cuenta que el orden es primordial en una ciudad y en un país. Muchas gracias. Y mira lo que está pasando. Mira con ese asunto de que se le ha delegado autoridad a la policía para que imponga el orden en base a ley. No estamos hablando aquí de represión. Mira cuando le van perdiendo la autoridad, el respeto a la policía. Cuando viene la policía y recibe instrucciones de que sean lo más pacíficos y pasivos posible, aunque miren que están afectando derechos de terceros. Mira cuando la autoridad va perdiendo, cuando la policía va perdiendo autoridad, va perdiendo el respeto. Pero vos usted sacó los documentos, ¿verdad? Andate a la pija, mejor. Andate a la pija, mejor. Te vamos a levantar la pija. Mejor andate. Andate. Deja de estarte pagando más. Que me dejaste hijo de puta. Si no te das, estuve bien. 3 años, pero ahora, hijo de puta. Miren, eso es despreciable. Eso es despreciable. Está bien cuando la policía dice, utilizó la inteligencia emocional ese policía, y es cierto, utilizó la inteligencia emocional. Presidenta Castro, lo que está haciendo usted con esas instrucciones a la policía para que no pongan orden es que se les pierde el respeto. Migdonia, yo sé que la policía ha cometido errores bárbaros en Honduras, que ha matado gente, ha cometido barbaridades la policía y ha sufrido por esas barbaridades que ha cometido. Y ha sufrido la policía. Y yo quiero entender siempre que hay un proceso y espíritu de cambio en la policía. Pero no podemos tolerar esto, que se le pierda el respeto. Y eso pasa por esas actitudes de no querer imponer el orden, de ser permisivos, de no ejecutar las acciones en función de lo que dice la ley. Y sobre todo, ¿qué tipo de ciudadanos son los que tenemos en este momento? ¿Qué tipo de gente o de personas estamos construyendo en este país? Vamos a poner de nuevo este video para que cale hondo en la autoridad hondureña de que no puede ser que esté cayendo tan bajo el respeto de nosotros hacia la autoridad. Yo ocupo una solución acá. Toda la mierda atrás. Dejaste para 2 días de paz. Pero vos usted sacó los documentos, ¿verdad? Andate a la pija, mejor. Andate a la pija, mejor. Te vamos a levantar la pija. Mejor andate. Andate. Deja de estarte pagando
¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué reflexión tienen? ¿Qué reflexión tienen? Edgardo Menéndez, vamos a terminar con este tema que no nos gusta, que nos incomoda, que cualquier persona por cualquier demanda ahora se tome instituciones, se tome calles, se tome carreteras, sin importar el derecho de terceros. Adelante, Edgardo. Buenos días. Solo quiero hacerles una pregunta, Renato, y contestármela, por favor, porque te vi que estabas emocionado hablando ahorita del transporte, que venimos y hacemos un paro y que con eso queremos resolver las cuestiones. Ok. Ahorita los camiones no entran, hay restricciones de 12 horas, no entramos. ¿Está o no está el tráfico pesado en Tegucigalpa ahorita? Contestámelo, por favor, porque cuando ustedes hablan nos atacan y nosotros tenemos que también pedirles también cuentas a ustedes para decirles por qué están las acciones de nosotros. Solo contéstame, ¿hay o no hay tráfico perro en Tegucigalpa ahorita? Es que no sé a dónde querés llegar, Edgardo. No, es que lo que quiero llegar y decirles a ustedes que los camiones, es cierto, nosotros entramos y hemos hecho una oferta a la municipalidad que de 5 de la mañana, de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, que no entren camiones, que de las 4 de la tarde a las 9 de la noche tampoco entren camiones. Entonces, y que en el transcurso del día podamos salir, entrar, porque mira, un camión te entra a descargar a las 5 de la mañana y tiene que esperar que sean las 6 de la tarde para que sean las 8 de la noche para salir. Entonces, estamos con problemas, pues, nosotros. Y también hemos hecho estas ofertas, ¿por qué? Porque sí, en Centroamérica hay unas ciudades que tienen ese tipo de horario, han hecho estudios y ha resultado. La otra cosa, teníamos un convenio con la municipalidad que podíamos circular por por el Boulevard Fuerzas Armadas y el anillo periférico, que vaya, si dentro de un camión que va para Choluteca, pasaba para allá, para Choluteca sea por el anillo periférico, o sea el Boulevard Morazán, iba para Danlí, podía pasar, pero no, hombre, nos agarran los camiones y te lo podemos demostrar científicamente, que ahí en esos bulevares nos han multado los camiones con 6,000 lempiras. También nos están pidiendo un permiso para entrar a la ciudad y pagamos 1,000 lempiras. Nosotros en las matrículas de nosotros pagamos uso de vías en la matrícula. Aquí en San Pedro Sula, el alcalde también, si esto también viene para acá, para San Pedro, y los 290 municipios te están pidiendo un permiso. Oíme, ¿cómo vamos a andar con un permiso por cada municipio donde vamos a entrar? ¿Sabes cuánto va a valer al año? Un camión va a tener que andar un permiso de 290,000 lempiras. Y entonces, ¿en qué estamos? O sea que tenemos que estar aguantando todo lo que está pasando. Bueno, macanudo, si así quiere, pues, ni modo, pues, realmente ya nosotros estamos cansados de tantas estas cuestiones. A este alcalde se le pidió reunámonos, hay problemas. El tráfico en Tegucigalpa es lo mismo, entremos o no entremos nosotros, Renato. No comparto eso, pero yo respeto tu opinión. Yo respeto tu opinión, Edgardo, y espero que el alcalde del Distrito Central se reúna y negocie bien por todos nosotros. Porque carro pesado en estas calles tan angostas, todo el día, sinceramente, que vuelve más tenso nuestra vida emocional, ya de por sí cargada de tantas emociones negativas. Así que muchas gracias, Edgardo Menéndez. Yo respeto tu opinión y espero pronto entren a un diálogo, pero queda nuestra posición, que ese asunto de que cualquiera por cualquier reclamo se tome vías públicas, eso debe desaparecer, deben aplicar la ley. Y yo estoy con don José Javier Acevedo cuando dice, si les dolieran las multas por tomarse carreteras, seguro que pensarían 2 veces en bloquear una calle tan fundamental como es la carretera del norte. En los países ricos de Europa, en los países más felices de Europa, en esos países que uno admira el nivel de civilización en que han llegado, les ponen una multa a quienes cometen ilícitos que les duele tanto, y aún ganando bien, les duele tanto las multas altas que les ponen, que por eso son respetuosos de la ley. Y allá
entre más se gana, más se paga con las multas. Hay que aprender esas cosas. Definitivamente no podemos vivir en esta anarquía. Esa toma es en directo. Miren, ahí hay productos perecederos, ahí hay enfermos, ahí hay personas que desesperadas iban para San Pedro, venían para Tegucigalpa. ¿Quién no se va a molestar? ¿Quién no va a vivir tenso? ¿Quién no va a vivir arrecho? ¿Quién no va a vivir frustrado? ¿Quién no se va a querer ir en este desorden, en esta anarquía? Por falta de aplicar la ley. Y yo creo que aquí está fallando el gobierno de la República cuando ha vuelto a la policía permisiva. La policía tiene que poner orden. Y no dejarse irrespetar. Pero si vivimos así, en esa permisividad, esta es la patria que estamos construyendo. ¿Ve? Desorden a lo loco y a todo galope. Vamos a la pausa y ahora entramos al tema de esa descomunal violencia que también nos agobia. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Miren, como hoy no está Lucecita, yo tengo que hacer una improvisación. Tengo que improvisar hoy con los mensajes. Me dice el abogado Varela, buenos días, me dice, el principal factor de la delincuencia es la pérdida de los valores del ser humano. Ok, sí. Me dice otra persona, mira Renato, en otro país, ¿cómo actúa si agreden a un policía? Sin embargo, Honduras, el policía debe aguantar hasta disparos, porque si usa la fuerza, derechos humanos los mete presos, dice. Miren, no se vaya a malinterpretar, aquí no estamos hablando de que el policía debe violar derechos humanos, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que el policía debe volverse un violento, estamos hablando de que el policía simplemente aplique la ley. Esa señora debe ser demandada por irrespeto a la policía para sentar un precedente. Me dice otra persona, tiene usted razón y todos los panelistas, se necesita orden. Son algunos de los mensajes que nos llegan para ser leídos en esta sección de Frente a Frente. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, pedí el dron, el video del dron. ¿Qué imágenes? ¿Qué haría metido en esa fila y usted desesperado queriendo llegar a Tegucigalpa? Y con poco combustible. Don José. Y con poco combustible. Yo creo que estaría molesto con los transportistas que están haciendo eso. Completamente. Ni siquiera con la policía o con otros, sino que estaría molesto con los transportistas que están haciendo ese abuso frente a los derechos de los demás. Bueno, entrémosle al tema ahora. Sí, entrémosle al tema ahora. Al tema para el cual fueron invitados. Y comencemos con este señor Plutarco. ¿Cómo se llama? Plutarco Ruiz. Así, brevemente, le voy a pedir respuestas breves para que avancemos. Hugo, ¿cómo crees que entró esa arma a la cárcel de máxima seguridad de Honduras y que utilizaron para matar a Plutarco Ruiz? Arma de fuego, Hugo, arma de fuego. Yo sé que un puñal, un arma blanca la pueden construir hasta de una cama, pero ahí es un arma de fuego, le dispararon y lo mataron. ¿Cómo entró esa arma ahí, Hugo? Es que esa es la pregunta, Renato, esa es la pregunta del millón, eso es lo que se pregunta la gente sensata. ¿Cómo entran las armas de fuego? ¿Cómo entran los celulares? ¿Cómo entran los routers al interior de cualquier penitenciaría, centro penal a nivel del país? ¿Cómo entran botellas de licor o cómo entra la marihuana, estupefacientes, etcétera? Los centros penitenciarios como La Tolva, Ilama, Siria,
inclusive la otra sección o el anexo a Támara son de máxima seguridad, Renato. Y eso lo sabe la licenciada Migdonia, lo sabe el compañero Acevedo y todos aquellos abogados que han ingresado a estos centros penitenciarios. El problema es que el que está fallando ahí son el personal humano del Instituto Nacional Penitenciario, de los militares o ahora de la policía, que se colude, que le compran o tiene una amistad manifiesta con algún sector de los privados de libertad. Si no, no entra ningún arma, no entra ningún celular o esto. ¿Se ha fijado usted que cuando una dama, y mire qué cosa esta más rara, qué estigma, que cuando una dama va a entrar a un centro penitenciario, pasa el escáner y le encuentran droga en sus partes íntimas, viene y hasta la publican. La publican, la estigmatizan y la llevan al Ministerio Público y le presentan un requerimiento fiscal. Entonces, si funcionan los escáneres para esta dama, o que en una sopa llevan abajo en el asiento como verdura, llevan otros instrumentos, aparatos, etcétera, o que llevan la micro SD escondido en los pampers de los niños o en las uñas, etcétera. Realmente los centros penitenciarios llenan los estándares internacionales. El problema es el personal humano que se presta para introducir chips, que se presta para introducir celulares, armas o munición al interior. Aquí no hay que buscarle tres patas al gato, Renato. Aquí la situación es que todavía hay esa permisibilidad y esa amistad manifiesta del personal penitenciario. Obviamente que hay personas que se las ingenian para poder introducir cualquier situación a cualquier centro penitenciario, pero creo que hay que ser más rígidos, hay que hacer que funcionen las cámaras de vigilancia al interior y exterior. Los chips los siguen vendiendo ahí en las afueras en las pulperías que hay en los centros penitenciarios del país. Eso también molesta, eso también nos crea violencia, criminalidad. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir cambiando. Claro. Y creo que la permisibilidad de los directores de los centros penitenciarios, mire cuántas requisas y mire cuántas muertes violentas se nos dieron antes que los policías tomaran el control nuevamente por orden de la presidenta Xiomara Castro. Hombre, nos quedamos estupefactos de las muertes violentas en cada centro penitenciario. Sí, bueno, ya anunciaron que iban a regular ese asunto de los chips. Lo anunciaron Migdonia, lo anunciaron y yo debo decir... Yo debo decirlo, aunque se publiciten aquí en nuestros programas. Pongan control, autoridad, comisionados de Conatel, por favor. No importa las empresas que sean, aunque paguen muchos impuestos, pongan orden. No puede ser que por la actividad mercantil y de rentabilidad no quieran poner orden, posibilitando esta vorágine mortal que hay en Honduras en este momento. Una laraca. Que no hicieron y dijeron billeteras electrónicas, que los chips los vamos a regular, ya no vamos a permitir que se vendan como se vendían las melcochas antes. Miren, solo fue bulla, Migdonia. La pregunta es, ¿cuándo es esa segunda fase de la parte tecnológica de esa estrategia del Estado? Y ese es un problema. Y yo quiero solo entrar el tema de cárceles. Correcto. Miren, en el país, mandar a la cárcel a una persona es pena de muerte. Es buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Los mandan a que los maten adentro? Porque según el Observatorio de la Violencia y con análisis que hemos desarrollado de muertes por causa externa en centros penales, son 867 muertes violentas en centros penitenciarios entre el 2008 y el 2021. Y ahí se dan hasta homicidios múltiples o masacres, como la gente les dice. Vean,
799 están entre homicidios y mortalidad desconocida, que son homicidios. 55 son suicidios. Muchas veces los suicidan. Y hay 13 no intencionales. Sin qué decir de los que desmembran o descuartizan, como dice la gente, y los ponen en una bolsa y los mandan a la basura. Eso se vuelve un problema en el país. En promedio, 61 personas que está privada de libertad pierde la vida violentamente en una cárcel. Y sin qué decir, en una cárcel de máxima seguridad como la Tolba, Ilama, El Porvenir o una parte de la penitenciaría en Tegucigalpa. Esto es un problema porque siempre consideramos que los privados de libertad son un desecho, que son algo como los leprosos en la Edad Media, que no hay que verlos, ni tocarlos, ni abogar por ellos. Cierto que cometieron un delito, pero lo están pagando. Sí. Y eso se vuelve un problema cuando ahí los mandan a matar. Y muchas veces no tardan ni 3 días en llegar, estar ahí, cuando ya están perdiendo la vida. Que hayan matado a Plutarco Ruiz en una cárcel. Miren, ese era el ejemplo del femicidio en el país. En Honduras, castigar a los femicidas es un problema. En promedio, al año son 22 de 300 y de 400 muertes violentas de mujeres y femicidios. Y que lleguen a una sentencia son tan pocos. Y este era uno de los ejemplos que el Estado funcionaba, pero que lo maten ahí, que el Estado no lo pueda proteger, también es un problema. Mira, porque pareciera pena de muerte. Mira, Magdaleno Mesa, cómo lo descuartizaron. Y casi desde el mismo Estado fue que se promovió ese descuartizamiento de Magdaleno Mesa. Sí, Renato, y ahí mismo en Ilama, por cierto. Ahí mismo en Ilama, y la cárcel de máxima seguridad. Sí. Allí mismo, y recuerde que una de las últimas masacres que se dio allí mismo en Ilama, donde se dio la última masacre de 6 privados de libertad que fueron ejecutados al interior de una misma, celda. Claro. Y mire, y cómo no decir de un país que en Latinoamérica ocupa el tercer lugar de más violento y solo seguido por Jamaica y Venezuela. Y hay que ver que Honduras es primero que Venezuela, porque en el momento que los estándares internacionales dijeron que Honduras ocupaba el tercer lugar, tomaron una tasa de homicidios de 37 por cada 100.000 habitantes en el 2021, cuando llegamos a 41.7 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ahí tenemos que ver, seguimos siendo un país violento en Latinoamérica, tercer lugar, y en primer lugar en Centroamérica. Y esto se vuelve un problema porque, por ejemplo, ¿cuántos homicidios han ocurrido desde el 2004 hasta el 2021? 83.363. La pregunta es, ¿cuántos se investigaron? ¿En cuántos se interpuso acción penal? ¿Y en cuántos llegaron a una sentencia? ¿No creen ustedes que con estos datos estaríamos en las cárceles llenas, saturadas, y estaríamos como en El Salvador construyendo una cárcel de máxima seguridad para esto? Ese es uno de los problemas. El segundo problema, las armas de fuego. En Honduras, de esos 83.363 muertes homicidas, el 79.9, 80% de las muertes violentas son y se utilizan ese instrumento de lesión que satura los hospitales, pero de muerte, porque son 66.579 personas, hombres, mujeres, niños, adultos, que perdieron la vida usando un arma de fuego. Por eso es que es importante la autoridad, la regulación, la aplicación de normas, porque si supiéramos cuántas armas de fuego y que la gente fuera a inscribirlas y saber cuántas son de origen ilícito, por eso es que aduanas está jugando un papel importante en este momento, sacando de circulación todas esas armas que mandan por, se supone, una aduana que es la más importante de Centroamérica y que tenía las mejores regulaciones. Y en este momento estamos descubriendo que por ahí es donde vienen las armas de fuego que vienen de Estados Unidos, que es un país productor. Así es. Bueno, ahora que escucho hablar a Migdonia
Y ya hubo, todas las cárceles en el mundo son violentas, ¿verdad? Sí, todas. Sí, sí. Pero las cárceles del primer mundo tienen otro tipo de violencia. Y ahí solo quiero hacer una acotación. Cuando yo estudié prevención de violencia en Suecia, nos llevaron a conocer una cárcel. Y una cárcel que era un castillo en Suecia, en Lund. ¿Y cuánto era la asignación presupuestaria para 2 miquitos, cipotes, como digo yo, o como decimos los hondureños? Habían ahí, 2 habían. Y tenían premios. Si haces las cosas bien, te ganas un paquete de cigarros. Rehabilitan. Eran $2 millones al año que tenían esos muchachitos, 2, o sea, 1 millón cada uno. En una cárcel solo habían esos 2. Solo habían esos 2. Imagínate. Entonces, Bueno. la pregunta es, ¿cómo vemos a los privados de libertad? ¿Cómo rehabilitamos Sí. y cómo los reinsertamos? Ahí es donde está un problema en el país. Solo recuerdo el tipo de violencia en una cárcel de Madrid, porque ayer en los medios españoles se publicó una entrevista del expresidente del Barcelona Fútbol Club, Sandro Rosell, que lo acusaron por unos ilícitos, entonces lo privaron de libertad, lo metieron a la cárcel. Él es catalán, pero estaba pagando la pena en una cárcel de Madrid. Y se desnudó el hombre ayer, se desnudó. Eso lo estoy comparando el tipo de violencia aquí que descuartizan a la gente dentro de la cárcel y la violencia que hay en otros países, ¿verdad? Países ya más desarrollados que nosotros. Dice que cuando entró a la cárcel lo que le dieron fue un bote de vaselina y un condón, porque la violencia en esa cárcel es que violan a los hombres. Y le preguntaron a él si lo habían violado. Casi dijo que sí, lo admitió ante el público. Por eso digo, todas las cárceles son violentas, pero se diferencian en el tipo de violencia, ¿verdad? Aquí es que descuartizan. A Magdalena no me desapareciera que el mismo Estado dijo descuartícenme ese tipo porque si lo extraditan va a ir a hablar a los Estados Unidos. Miren a este muchacho, cualquiera puede decir, Renato, pero se lo merecía porque mató a 2 mujeres impunemente. Es que todos condenamos ese crimen, pero el Estado de Derecho no funciona así, haciendo justicia de esa manera, matando a los que matan. Entonces se convierte en un Estado barbarie, por no decir fracasado. Entremos de lleno a esta violencia, ya no solo específicamente en la cárcel, José Javier Acevedo, si es que todos los días, ahora aquí, el tipo de asesinatos es de 3 en 3, son múltiples, 3, 4, 4, 3. De vez en cuando salen los medios, mataron a un conductor, mataron a un cobrador, pero ya es lo más común ver titulares en medios electrónicos, digitales, impresos, matan a 3, matan a 4. ¿Por qué hemos caído tan bajo? ¿Por qué nos volvimos tan violentos? ¿Y por qué ya la sociedad mira tan natural esto que parece que nadie sale a protestar por la violencia bárbara que hay en Honduras? Bueno, yo creo que hemos normalizado, hemos naturalizado la violencia, hemos aceptado la violencia y aprendimos a vivir o a sobrevivir en medio de esa violencia. Pero también hemos aceptado que la autoridad se vuelva casi inútil para hacer cumplir la ley. Hemos aceptado que la autoridad no funcione, que el sistema realmente no nos proteja. Hemos aceptado encarcelarnos también nosotros para sentirnos relativamente seguros. En lugar de pensar en que deberíamos sentirnos libres de andar por la calle, de caminar por las calles de esta ciudad de Tegucigalpa o por cualquier lugar del país, nos sentimos cada vez más encarcelados. Los señores del transporte decían, es que no tenemos seguridad para manejarnos en las carreteras de Honduras por la noche. Eso no debería ocurrir. Sí. Deberíamos sentirnos libres de andar por cualquier lugar. Pero además deberíamos empezar por aplicar la ley. En el caso, por ejemplo, de los centros penitenciarios, ¿cuántos policías, cuántos directores, cuántos militares, cuánto personal de seguridad de esos centros penitenciarios está procesado, está detenido por su responsabilidad complementaria, por su responsabilidad directa en esos asesinatos que han habido? ¿Qué pasa? Y como decía Migdonia también, con esos 86,000 asesinados en el país. 2004. ¿Cuántas personas deberíamos 2021. tener presas? Porque con 86,000, considerando un promedio de 15 años de prisión, deberíamos tener nuestras cárceles más que llenas.
cuánto ha respondido el sistema de justicia, la Corte Suprema y los tribunales de la República para ese procesamiento, cuánto ha cumplido o incumplido el Ministerio Público en su responsabilidad de proteger los intereses de la sociedad. Porque realmente pareciera que toda la institucionalidad está al servicio de intereses particulares. Necesitamos cambiar eso. Y más recientemente tenemos un desafío importante de pasar de la declaración, pasar del cuento a la realidad. Por ejemplo, la policía y la señora presidenta anunciaron una política y una estrategia nacional antiextorsión que parecía bastante interesante. Sí. Pero todavía, primero, estamos muy prontos para evaluarla. Si es positiva, si es negativa, si funciona o no funciona, pero siento que todavía solo hemos dado un pequeño paso. Y creo que un primer paso incompleto con la famosa zona de exclusión la suspensión de garantías, que no pareciera que no funcionan, por lo menos de acuerdo a las expectativas que se creó, que nos creamos como sociedad. Pero nos faltan las otras herramientas tecnológicas, nos falta todo el seguimiento financiero que debería estarse haciendo para identificar quiénes son los beneficiarios directos de estas extorsiones. Pero también nos falta sancionar otro tipo de extorsiones que se producen en el seno de la sociedad. Pareciera, por ejemplo, que los transportistas, en este caso, y lamento mostrarlo como ejemplo, pero pareciera que esta detención de la circulación en el país es un acto de extorsión, porque lo que quiero es tener una respuesta a mi medida. Quiero tener las leyes que yo considero que son las apropiadas para mí, para mis intereses. No estoy pensando en los intereses de los demás, estoy pensando en mis intereses. El argumento de que Tegucigalpa tiene muchas colas en este momento, pues, y que por eso no importa si le metemos 300, 400, 500 rastras adicionales, no va a cambiar nada. No, sí cambia cosas. Claro. Y necesitamos aplicar la ley en el país. Tenemos un desafío para ser Estado de Derecho, para poder cambiar la situación de esto que ocurre en el país. Y otro elemento adicional también es cómo estamos formando a nuestros policías, porque también a veces desde ese mismo proceso de formación estamos violentándole los derechos. A veces siento que lanzamos policías y oficiales de la policía sin capacidades para cumplir con esa labor que le hemos encomendado. Me decían hace varios años en la academia, me decían hace varios años en los centros de instrucción policial, que salían a disparar una vez en el proceso formativo, de 4 años para los oficiales, de 6 meses o 3 meses para los agentes de policía. ¿Cómo alguien con una sola vez de práctica tendrá capacidad para manejar un arma de fuego? Y sobre ese tema de las armas de fuego también llamar la atención a algo. En lugar de pensar en tener un control sobre la circulación de armas de fuego en el país, estamos pensando en cómo relajamos la tenencia de armas de fuego. Hay una lucha ahí, no solo no por mejorar el control, sino, por ejemplo, bajarle la edad de portación de las armas de fuego a 18 años. Cuando somos incapaces formalmente de asistir a un sistema judicial, de representarnos a nosotros y nosotras mismas en cualquier acción jurídica, y estamos pretendiendo que una persona de 18 años tenga un arma de fuego. En Estados Unidos recientemente miraba que porque un niño llevaba un arma de fuego en su mochila escolar, su padre ha sido sancionado. Y aquí nadie quiere asumir responsabilidades. Todos queremos estar exentos de responsabilidad. Y eso es grave para el país, es grave para la sociedad y es grave para el Estado de Derecho. Permítame, cuando son las 8:26, ir a una nueva pausa comercial. Algunas veces me pregunto, allá, solo, ¿acaso es la impunidad la que
fomenta que cada día nos volvamos más violentos y que tratemos de dirimir los conflictos a punta de fuego. Sinceramente, yo no creo que el hondureño, que ha sido una persona noble históricamente, sí, hemos tenido conflictos políticos que nos transformaban en violentos en los 30, en los 40, pero el hondureño, yo siento que es una persona noble. En las últimas décadas hemos cambiado, nos hemos vuelto violentos. ¿Es que cambió la biología del hondureño o es que la maldita impunidad, donde aquí no se castiga como debiera la corrupción, el homicidio, el asesinato, hace que el hondureño, ya con sus problemas económicos y de todo tipo, dirima sus conflictos matando a otras personas, sabiendo que no lo van a castigar? Primero, que la investigación no va a llegar a él, por muchas razones, y entonces no habrá castigo. Y eso lo que hace es fomentar, solucionar los conflictos a punta de fuego y armas blancas, porque uno sabe que posiblemente no vaya a la cárcel, porque la investigación no va a determinar quién fue el autor de tal homicidio o asesinato. ¿Qué rol juega en este incremento del hondureño violento la impunidad que prevalece en el país? Después de la pausa comercial. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Vamos a leer unos mensajes, por favor. Permítanme. Muy bien. Este mensaje es de Honorina Rodríguez, de la estimada Honorina Rodríguez. Estimado, buen día. A las mujeres las asesinan incluso junto a sus hijos. Es cierto, Norina. En Danlí, un hombre le quitó la vida a una mujer y a su menor hijo de meses. Terrible. Les envía un saludo a Migdonia y a Javier. Urgente campañas de prevención de la violencia. ¿Cómo van a seguir tratando los niveles de violencia crudos con indiferencia? Gracias, Honorina. El abogado Gustavo León Gómez también nos escribe. Soy miembro de la Junta de Fiduciarios de la Universidad Zamorano. Quiero solicitarle respetuosamente un espacio para que nuestra rectora y un equipo académico de alto nivel exponga sobre temas agropecuarios de interés nacional. Atento a su amable respuesta. No, con mucho gusto, Gustavo. Pensé que era sobre el tema, pero con mucho gusto. Con mucho gusto. Falta de mano fuerte, dice. Necesitamos un ordenamiento, falta de respeto a las autoridades. Soy la abogada Sandra Flores. Y yo siempre digo, ¿verdad?, que aquí no estamos promoviendo que la policía se vuelva violenta, sí, o irrespetuosa de los derechos humanos. No. Simplemente que aplique la ley. Eso es lo único que pedimos, para ganarse el respeto. Si esta policía sigue así, todo mundo la va a tratar como esa señora trató a ese policía. Y sinceramente que no queremos eso. Queremos tener una autoridad que en base a ley imponga orden cuando se están cometiendo ilícitos o se está violentando la misma ley. Eso es lo que queremos. Y este está bueno, de Ricardo Leiva. Dice Ricardo. Es que te está hablando de los magistrados suplentes, que elegir 5 magistrados suplentes requeriría de una reforma al artículo 308. Y ratificarlo en la siguiente legislatura. Mira, aquí pudieron hacer esa reforma para elegir 5 magistrados suplentes y evitar que el presidente de la Corte discrecionalmente, cuando falla uno o varios magistrados, se vaya a las Cortes de Apelaciones y diga: este juez va a suplir a tal magistrado, porque ya sabe que ese juez votará en función de lo que quiere el presidente de la Corte. No, hombre, eso no se puede hacer. Está bien los magistrados suplentes, pero lo hubiesen hecho en la legislatura pasada, lo hubiesen ratificado en esta, y ahora que vamos a elegir nueva corte, no habría problema ya con la elección de los magistrados suplentes. Miren, esto genera indignación también. Ahora, porque quieren de manera forzada elegir
7 magistrados suplentes. Quieren interpretar un artículo constitucional forzando entonces la elección de esos magistrados, cuando lo que debe hacerse es la reforma en una legislatura, ratificarla en la siguiente para que se convierta en ley. Pero como no la hicieron en la legislatura pasada, aunque se les dijo, el 24 de enero se los dijo, hoy es el penúltimo día, por favor, hagamos esa reforma. No quisieron, no escucharon, no tuvieron oídos, no hicieron nada. Y ahora quieren interpretar la Constitución y a huevos meter la elección vía interpretación de un artículo. Eso causa indignación, eso es parte de nuestros problemas. ¿Y por qué pasamos agobiados los hondureños? Y hay un mensaje también de una señora que me dice que ya no digamos que Honduras es el país más violento. Nos duele decirlo, señora. No voy a encontrarlo entre tantos mensajes que nos llegó. Nos duele decir que Honduras es el país más violento, pero ¿cómo omitir algo? ¿Cómo relegar una realidad? Más que solo pretender relegar la realidad, necesitamos aceptar y a partir de eso construir soluciones, comprometernos como sociedad, como actores públicos, actores privados, sociedad civil, empresa privada, a cumplir la ley, sí, a cambiar este estado de cosas, porque la violencia no se hereda ni nada por el estilo, se aprende y hemos aprendido a vivir con violencia y a ser cada vez más violentos. Aprendemos a imponer nuestras propias reglas o a querer imponer nuestras propias reglas. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. ¿Aló? Sí, este sábado. Es que estamos locos. ¡Estamos locos! ¡Locos! Acabamos de recibir información desconcertante. Al parecer, en Sábado Feliz se han vuelto locos, pero locos de remate. Van a regalar 100,000 lempiras en 2 horas de programa. ¡Locos! ¡Locos! Definitivamente locos, licenciado. ¡Locos! Muy buenos días, amables televidentes. Con su permiso, licenciado Renato, disculpe aquí, yo sé que usted tiene a sus panelistas y a su público que lo está viendo ahorita en la pantalla de Canal 5, el líder, pero es que estamos locos. Estamos locos, licenciado, porque vamos a regalar 100,000 lempiras mañana. Óigame, Chepe, dicen que van a poner la capital de cabeza con premios y concursos en el centro de Tegucigalpa, en el mercado zonal Belén y las colonias Kennedy y San Miguel. En todos lados, todo Honduras se puede llevar premios, licenciado. Todo Honduras tiene que estar pendiente porque allá estaremos nosotros en este sábado regalón, en este sábado feliz, porque nos volvimos locos. Queremos regalar 100,000 lempiras a nuestros televidentes. Dicen que se les ha zafado un tornillo y están locos por el 5. Me indican que hay un video. Sí, fue el video que vimos, de seguridad que confirma esta locura. Exactamente, licenciado, y es una locura de la buena, es locura de entretenimiento que le queremos regalar a nuestros televidentes y a nuestro público. Los queremos premiar por eso, esa fidelidad que han tenido con Sábado Feliz, y vamos a regalar 100,000 lempiras, licenciado, porque estamos locos, licenciado. Discúlpeme, vamos a ver, yo quiero medir qué tan loco está usted. Mire, quede viendo para arriba, ¿eh? Voy a quedar viendo para arriba. Quede viendo para arriba. Entonces, me acaba de agarrar 500. Ya se comprometió usted porque me agarró 500, licenciado. Me agarró 500. Esos no son tan originales, licenciado. ¿Verdad? No son tan, pero andamos originales también, licenciado. A ver, licenciado, yo antes de irme le quiero hacer una propuesta. Yo sé que este es un programa serio, estamos tocando un programa serio, ahorita un tema muy complicado, pero le quiero hacer una propuesta. Vamos. Yo quiero que usted se ponga este sombrero, porque mire qué locos estamos nosotros. Yo ando de sombrero, pero no ando botas. Eso no me impide, porque esa es mi locura. Me puedo vestir como yo quiera, licenciado. No, con mucho gusto. Yo quiero que usted por 1,000 lempiras le voy a dar que se ponga este sombrero y me cante el rey. Por 1,000 lempiras, licenciado. Deme 500 y me pongo el sombrero. 500, me salió barato, licenciado, me salió barato. Ok, por 500 lempiras se pone. Le doy 500 más y me canta el rey, licenciado. No, me quedo con esos 500 lempiras. Ahora, estoy impresionado. 100,000 lempiras en 2 horas. Así mañana.
Mañana. En la hora feliz. En la hora feliz de Sábado Feliz vamos a estar regalando 100.000 empiras en diferentes puntos de la capital y por supuesto en todo Honduras a través de las redes sociales. 100.000 empiras, el programa dura 2 horas. 2 horas. De 2 a 4 Sábado Feliz. Así es. De 2 a 4 por el 5. Así es, por Canal 5 Líder, ahí estaremos. Que sea cadena como lo es todos los sábados, Canal 5, es a la 1, ¿verdad? ¿O a las 2? A las 2 de la tarde. De 2 a 4. De 2 a 4. De 2 a 4 este sábado en el programa Sábado Feliz. Sábado Feliz, licenciado. Van a regalar 100.000 empiras. Bueno, Migdonia. Bueno, por para si la hay gente algún problemita económico, sí, mire. para la gente le va a ayudar mucho a la gente. Sí, por el respeto a sus panelistas no les pido, pero es que me encantaría solo que cantara un poquito. El rey. Vaya, cántala usted pues. Que es con dinero y así, con dinero y sin este dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Ahí está, muchísimas gracias, licenciado. Vemos Elmer Valladares. Con ese sombrero le acabo de ver un plante así como... Nuestro querido compañero no sé, Elmer como bien Valladares, correcto, famoso Chepe. Me quiero despedir ante la cámara aquí. Correcto. ¿En qué cámara estoy? En esta, correcto. Con su permiso, porque estamos locos. Estamos locos. Mañana regalamos 100.000 empiras. Así que atentos, porque estamos locos. De remate. ¡Estamos locos! ¡Locos! ¿Qué tanto la impunidad nos vuelve más violentos y matones, Migdonia? Sin duda, cuando el Estado no castiga a los responsables de muchos hechos violentos, lo que manda el mensaje es que puede seguir haciéndolo porque el Estado no va a desarrollar la persecución penal. Sí. Ese es el problema. ¿Cuántos sicarios hay en Honduras? No sabemos. ¿Cuántas personas que ya tienen un problema psiquiátrico y matar es su forma de vida hay? Tampoco. Y como no los capturamos, entonces están ahí a la esquina quitándole la vida a mucha gente. La impunidad también genera violencia, pero también la corrupción. Y sí, eso se vuelve un problema en un país donde las normas no se aplican y no respetan a la autoridad. Sí, sí. ¿Para usted también? Sí, efectivamente. Y lo otro es que le estamos enseñando a nuestros niños, a la juventud, que en este país podemos hacer lo que querramos y no nos pasa nada. Somos un montón de gente que estamos acostumbrados, por ejemplo, a las loterías. Compramos lotería pensando en ganar con un número frente a 99, frente a 1000, frente a 10.000 números en contrario. Y le apostamos todos los días, y no funcionarían las loterías en Honduras. Pero también, por el otro lado, estamos también en una sociedad donde apenas 5 de cada 100 homicidios, de cada 100 delitos que se cometen en el país, son efectivamente investigados y sancionados. Entonces ahí tenemos, por el contrario, 95 números a favor contra solo 5 en contra. Entonces la apuesta es bastante segura. Necesitamos revertir ese dato. Necesitamos que el Ministerio Público, necesitamos que la Policía Nacional, por ejemplo, desarrolle y fortalezca su capacidad de investigación. Necesitamos, por ejemplo, que ese sistema del 911 funcione y que funcione tanto para la acción preventiva como para la persecución y represión del delito cuando ya se ha cometido. Porque eso facilita pruebas, facilita también poder identificar al actor o actores de un delito. Necesitamos también traspasar del ejecutor directo a los autores intelectuales y no dejarlos que estén en plena impunidad. Necesitamos más participación de la sociedad para abordar el tema del delito. Y también que en ese combate a la criminalidad, también la sociedad participe, también se le escuche y, por ejemplo, lo que pasa en Ilama, lo que pasa en La Tolva, que se eviten ampliar zonas de influencia del delito en otros espacios tradicionalmente un poco más seguros, un poco más tranquilos. La gente en Ilama, la gente en El Paraíso reclama que la presencia de estos 2 centros de alta seguridad, en lugar de mejorar condiciones de seguridad
para ellos ha significado un riesgo. Pero Hugo, ¿desde cuándo venimos hablando de que mejoren las capacidades de investigación de la policía? Casi desde que nació esta policía, casi desde que se desligó de las Fuerzas Armadas, venimos hablando de mejorar las capacidades de investigación. Y seguimos hablando 2 décadas después de mejorar las capacidades de investigación de la policía, y los informes reflejando el alto grado de impunidad que hay en el país y la deuda de la justicia hondureña. O sea, trabajo tienen las autoridades que elegimos cada 4 años. Trabajo tienen las autoridades que elegimos cada 4 años. ¿Son indiferentes o inoperantes? Hay algunas veces que yo llego al extremo de mis preguntas. Si lo venimos diagnosticando desde hace décadas, o son indiferentes o son inoperantes las autoridades que elegimos cada 4 años. Hugo Maldonado. Renato y compañeros, miren, la impunidad es hermana de la violencia. La impunidad, cuando no hay una política pública que se encargue de reducir la impunidad en el país, el mismo Estado nos está poniendo en peligro a todos y a todas. ¿Por qué? Al no investigar los delitos. Mire cómo murió ese muchacho en la Divana. Mire cómo, algo más reciente. Mire cómo le robaron el vehículo. Bueno, le robaron la vida a este joven productor de uno de los medios en Tegucigalpa. El vehículo lo dejaron botado, se lo llevaron, a lo mejor hicieron algún atraco, etcétera. Pero miren la violencia, el Estado la sigue tocando así como muy suavemente. Como CODE, nosotros propusimos, cuando el estado de excepción iba a entrar, digamos, se iba a aplicar en el país, nosotros, el directorio, lo dije anteriormente, se había reunido y habíamos propuesto un desarme general y una situación, una veda a la venta de armas en el país. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que queremos combatir la violencia y la criminalidad y le estamos vendiendo armas a diestra y siniestra en el país? ¿Cómo es posible que en los centros penitenciarios o en cualquier lugar del país o en los nuevos corredores de la muerte como Lancho se sigan dando atrocidades en contra de la vida, en contra de la persona humana? ¿Cómo es posible que en estos días tres masacres, o llamémosle homicidios múltiples, nos han dejado 9 personas ejecutadas prácticamente? Mire qué dato más curioso. 5 de esas víctimas son mujeres, 4 varones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos revestimos, como lo dijo el televidente, de tratar de recuperar en esta sociedad los valores, cuando los mismos políticos nos han crispado a toda la sociedad y nos han polarizado a tal extremo de que tenemos que llegar no solo a la discusión, sino también a inclusive hasta poner en riesgo nuestra vida? Yo debo felicitar a ese policía por tener esa tolerancia en ese momento oportuno que estaba recibiendo improperios. Nos imaginamos nosotros que esos 3 policías hubiesen detenido a esa dama que estaba faltándole el respeto a la autoridad. ¿Qué hubiese pasado en ese escenario? Mire, terrible. Pero creo que las políticas públicas como en el país deben de ser más enérgicas para contrarrestar la violencia y la criminalidad. Creo que la otra situación de atacar estas causas de la violencia, por favor, aquí no podemos, si no tenemos un despegue económico como país, no vamos a tener oportunidades de trabajo para ofrecerle a nuestra juventud. Y entonces nuestra juventud, a pesar de que sigue siendo ejecutada en Honduras, porque la edad promedio de la muerte es violenta, y aquí está nuestra compañera y amiga doña Victoria, 30 años. Entonces, todos los menores de 30 años tienen peligro de subsistir, de sobrevivir en este país, Renato.
¿Por qué? Porque están siendo ejecutados, porque unos están siendo reclutados por los sectores antisociales, otros están siendo reclutados por el crimen organizado y otros por el narcotráfico en el país. Pero si no atacamos y no les ofrecemos desde el Estado una oportunidad de trabajo, vamos a seguir con estadística, doña Migdonia, el compañero Acevedo y nosotros contando las estadísticas. Si no regulamos lo que está pasando en los centros penitenciarios, la estadística se nos va a seguir incrementando a nivel de los centros penitenciarios del país. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Jueces denuncian a Argueta por nombramientos irregulares en la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los titulares que destaca a esta hora tunota.com. Jueces denuncian a Argueta por nombramientos irregulares en la Corte Suprema de Justicia. Menor de 15 años muere por bala perdida tras enfrentamiento entre barras en San Pedro Sula. Imagínese usted. Imagina que hasta eso. Es una violencia generalizada. Sí, hombre. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Muy bien, tengo unos 15 segundos, por favor, Migdonia, para concluir. Creo que un tema importante es lo que ya dijimos, y esto me lo voy a recordar con dos personas, Carla Moreno y Sonia Peralta, en los centros de prevención de violencia. La violencia es un comportamiento que se aprende en la familia, en la casa, en la escuela y en toda la sociedad. Por lo tanto, debemos desaprenderlo, porque eso hace que reproduzcamos la violencia. 15 segundos, por favor, don José Javier Acevedo. Yo un llamado a las autoridades para que efectivamente implementen las herramientas legales que tienen a disposición. Sí. Que sancionen a los responsables. Gracias. Para ti también 10, 15 segundos, Hugo. No, agradecer, Renato. Gracias. Y creo que esta situación de la violencia es una situación que debemos de ponerle atención, no solo hablar de la violencia como tal. Gracias, Hugo. Gracias a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional.